7 de la mañana, 41 minutos, 7 con 41 minutos. Seguimos aquí en Gama Noticias a fondo. Atención, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador planea presentar su informe sobre el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, para el próximo sábado 6 de mayo. El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, anunció que un borrador del documento estaría listo para este jueves o viernes de esta semana. Villavicencio también comentó que un equipo técnico de la comisión está a cargo de la elaboración del texto, el cual incluirá miles de páginas, ha dicho, y decenas de horas de grabación que deberán ser procesadas. Los proponentes del juicio político acusan al presidente de permitir contratos ilícitos entre la flota petrolera ecuatoriana Flopec y Amazonas Tankers. ¿Cuál es la situación al momento en este proceso de juicio político? Le consultamos ya a nuestro siguiente invitado. Se trata de Eitel Zambrano, asambleísta del bloque del Acuerdo Nacional. Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Robert. Un gusto estar presente acá. Un saludo a todos los ecuatorianos que nos están viendo. ¿Cómo va este proceso de enjuiciamiento? Estamos esperando ya el informe, como acabamos de leer, pero hay otros movimientos de fichas, de cuestiones que un poco llaman la atención, lo que está, por ejemplo, pasando en el Partido Social Cristiano. ¿Qué decir de aquellos movimientos? Bueno, eso ya es algo que lo deben responder las cabezas de la bancada y del Partido Social Cristiano. No nos corresponde a nosotros, desconozco lo que está pasando a la interna y también consultarle a cada uno de los asambleístas que han manifestado su inconformidad, por así decirlo, que se han separado del bloque. He visto el día de ayer en la tarde que una colega asambleísta más ha presentado, por medio de redes sociales fue que me enteré, una carta separándose y haciéndose independiente, pero en ese sentido también hay que ya ir posicionando el tema que ya está ganando mucho más fuerza dentro de la Asamblea Nacional. El juicio político se les ha caído y en ese sentido ya varios colegas se han hecho de nuevo la pregunta, ¿esto tiene viabilidad o no? Porque hay que recordar y hay que ser muy claro. Digo, llama la atención porque se ha dicho que también existiría una suerte de hombre del maletín que se va circulando por los pasillos tratando de controlar las voluntades, se ha dicho, ¿no? Pero ¿quiénes son los que dicen eso? Quizás los que hayan tenido experiencia en momentos pasados en la legislatura ecuatoriana. Y si tanto lo dicen, que vayan a Fiscalía y pongan la denuncia y que dejen ese discursillo pobre barato que del hombre del maletín que anda en la Asamblea. Porque yo te puedo decir que yo todos los días veo colegas con maletines y mochilas, pero no a lo que ellos se refieren exactamente, que es la compra de conciencia o mentes débiles, que ellos le saben llamar. Pero en ese sentido no existe. Y si existiera, que pongan la denuncia para que la Fiscalía haga lo que tenga que hacer. Es que ahí, por eso digo que hay estas versiones y digo, llama la atención que por ejemplo ya van dos asambleístas del Partido Social Cristiano que impulsa precisamente este juicio, ha dicho que va a optar por la censura de institución del presidente, pues ya se ha ido desmarcando. Rommel, hay que hacer el siguiente análisis. Cuando se aprobó el informe del gran padrino de esa comisión, donde salió ese mamotreto, esa aberración jurídica, se aprobó con 104 votos. Ya al momento de presentar el juicio político fueron 58, 59 firmas, porque ya se comenzó a analizar a profundidad qué decía ese informe, qué decía esa comisión. Es más, lo quisieron presentar como prueba para el juicio político y no la aceptaron. Y en ese sentido, ¿qué dijo la Corte Constitucional? De un supuesto peculado. En la Comisión de Fiscalización, al momento de presentar las pruebas de cargo y de descargo, los interpelantes no pudieron demostrar que existe el dolo, el hecho del supuesto peculado. En ese sentido, ya varios colegas que estaban en otra posición se han puesto a analizar y ya cambian obviamente la postura, pero es por la naturaleza y por la responsabilidad del cargo, porque no podemos tomar a la ligera un juicio político simplemente por un capricho de algunos que quieren justamente generar la desestabilización en el país para regresar al poder y llevarse lo poco que nos ha quedado. Pero claro, se trata de ir posicionando el tema de que el juicio político se ha caído. Vea lo que está sucediendo también en Pachacuti, por eso digo, hay unos movimientos ahí medios extraños en donde la Pachacuti y la coordinación dice que deberían votar por, y la CONAIE dice que deberían votar por el censura de institución del presidente, pero algunos han dicho que no les pueden imponer ni con amenazas de justicia indígena. A ver, pero es que hay que tener dos cosas claras. Una cosa es la CONAIE y otra cosa es Pachacuti. Está pasando un tema interno en Pachacuti de las elecciones que se encuentran impugnadas. En ese sentido también hay que ver quién está al frente de la CONAIE y que ha sido promotor de varias cosas dentro del país. Y es desde mi punto de vista, uno de los principales personas que quieren crear inestabilidad para los ecuatorianos. Y en ese sentido, el miedo y ese tipo de discursos que ellos han tenido, no hay que compartirlos.
Pero así están las cosas, mire, ustedes les han dicho que tienen que votar, hay que ver, hay problemas obviamente internos, pero eso de alguna manera ejerce presión en el Poder Legislativo, a ver si es que van a votar o no van a votar. Varios colegas de esa organización política se han manifestado súper claros, incluso una colega prácticamente le dijo, vaya amenaza a su abuela, porque en ese sentido, ¿en qué época estamos viviendo? Pero claro, al final digo, insisto, en que la CONAIE, pues, son la base social de Pachacuti, pues eso no hay que desconocer, pues. Sí, una base social que tiene una historia dentro del Ecuador, pero no hay que identificar y hay que tener claramente quiénes son los líderes y qué es lo que han hecho en la historia política del país y cuál es el objetivo final de ellos. A ver, otro tema. Usted habló de las pruebas de este juicio político. El día de ayer, Mireya Pazmiño, que forma parte fundamental dentro de todo este proceso de juicio político al presidente, pues rindió una versión a la Fiscalía por la denuncia, dice, maliciosa y temeraria, en su Twitter dijo, de Fernando Villavicencio en su afán de boicotear el juicio político a Lazo. Pretende, dice, continuar ocultando el peculado y la delincuencia organizada en Flopec, que Fiscalización conocía desde septiembre del año 2021. Es lo que dice, lo que dijo ayer, que Fiscalización conocía, dice, pues de estas denuncias de peculado y delincuencia organizada en Flopec desde septiembre de 2021. Estimado Rommel, yo pertenezco a la Comisión de Régimen Económico donde se aprobó ese informe. A ver, expliquemos esto que me parece importante porque dicen no hay las pruebas, no se sabía, no sé qué. ¿Qué pasa? En octubre del 2022 la Comisión de Régimen Económico trató un informe no vinculante justamente que estaba relacionado a Flopec y el tema de Amazonas Tanker Pool. ¿Y qué pasaba en ese informe? Se recomendaba la continuidad de ese contrato. Nosotros desde la bancada del Acuerdo Nacional no nos abstuvimos, pero ¿en qué sentido? Porque faltó participación, faltaron mesas técnicas y justamente eso se trabajó con una celeridad y las bancadas de UNES, con 3 legisladores y un PCC, aprobaron ese informe. Momento siguiente, año 2023, son de los principales promotores al juicio político. Ahora se están contradiciendo lo que ellos habían aseverado en el informe que habían firmado en el 2022. Tanto así que la bancada de UNES, los 3 miembros, también pusieron una denuncia en la Fiscalía. ¿O esa también sería una denuncia temeraria y maliciosa? Imagínese, es que eso es lo que no se entiende, ese es el juego político, ¿no? Que ahora dice que sí conocía la Comisión de Fiscalización. Lo que hay que tener claro y que nos ha decepcionado, o personalmente me ha decepcionado de la Comisión de Régimen Económico, es que la Presidenta ha utilizado esa comisión justamente para intereses particulares y personales. ¿Por qué te lo digo? Porque coincide que el abogado de Mireya Pazmiño también ha sido el abogado de los ex trabajadores de Cervecería Nacional que tienen una lucha legítima, que no la desconozco, pero es el mismo abogado de Mireya Pazmiño quien llevó también una fiscalización a la Comisión de Régimen Económico que no trata ese tema porque no debería haber tratado ese tema porque lo estaba tratando ya la Comisión de Trabajadores, pero coincide que existe un conflicto y hay intereses particulares de Mireya Pazmiño, claramente que se pueden demostrar. Y en ese sentido es ella la que tiene que aclarar a los ecuatorianos por qué esa actuación de llevar temas personales y particulares que dan a pensar que puede pasar cualquier cosa dentro del equipo de ella o dentro del entorno. Finalmente, ¿qué es lo que se prevé ya en estos próximos días? Esperamos, Diego, el informe. Necesariamente ese informe deberá pasar al Pleno de la Asamblea Nacional y ahí habrá que ver si es que hay los votos o no. Claro, en ese porque sentido, según los proponentes del juicio, sí hay más de 92 votos. Quienes están en contra del juicio dicen que ya se cayó. Bueno, los proponentes del juicio político son los más grandes mentirosos que han estado dentro del legislativo. Recuerdo que la vez pasada que intentaron, que activaron la muerte cruzada, decían que tenían 96 votos, no llegaron. Decían que tenían más de 92 firmas para presentar el juicio político, apenas llegaron a 58, 59. Y esto ha sido un decrecimiento en su postura, porque los ecuatorianos no queremos justamente regresar al pasado, no queremos que se genere desestabilización y sobre todo no queremos que regresen las personas que le han hecho tanto daño a los ecuatorianos. Bueno, vamos a estar pendientes de lo que suceda pues en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Raítel Zambrano, asambleísta del bloque del Acuerdo Nacional, que está con nosotros, digo, analizando la coyuntura político-legislativa. Muchísimas gracias, éxitos en su trabajo. 7:51 minutos, una pausa y seguimos con más aquí en Gama Noticias.